Como muchos me imagino que saben, en estos últimos años hemos vivido un periodo inflacionario en la mayor parte de lugares en el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Muchos sabemos el dolor que este periodo de inflación causa en nuestras billeteras y en nuestras finanzas en general, pero hay algo aún peor que la inflación, que parece que hacia ahí es donde vamos actualmente, y sobre eso les quiero hablar en el video del día de hoy. En el video del día de hoy no solamente les voy a explicar qué cosa es la estanflación, sino que también vamos a hablar acerca de por qué parece que la economía de los Estados Unidos está yendo de cabeza para uno de estos periodos, qué puede significar esto para nosotros y cómo podemos proteger nuestros números, ya que al final eso es lo más importante. No podemos controlar lo que hagan gobiernos, presidentes ni nada por el estilo, pero sí podemos controlar nuestras propias finanzas y eso es lo que espero que aprendan con este video. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda, les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de cómo manejar mejor nuestro dinero, noticias y mucho más, y se quieren suscribir, obviamente están más que bienvenidos a hacerlo. Pero bueno, diciendo eso, saltemos una vez al grano y hablemos acerca de qué cosa es la estanflación, y en términos muy simples, la estanflación son dos palabras juntas: estancamiento económico e inflación, lo que nos da estanflación. Ahora, ¿por qué puede ser esto peor que un periodo inflacionario para la economía? Y bueno, es muy simple, porque en un periodo de inflación sí vemos cómo las cosas suben de precio, vale más la gasolina, valen más los huevos en el supermercado o algo así, pero vemos cómo la economía sigue creciendo y vemos una subida hasta cierto punto al menos en el salario que las personas generan. Lo que hace que sí duela cada vez que tenemos que comprar huevos en el supermercado o pagar por la gasolina, pero poco a poco la economía se debería de ir ajustando a este crecimiento en precio e igualar hasta cierto punto el salario de la persona para que el dolor no sea tan grande. El problema en un periodo estanflacionario es que vemos cómo los precios o se mantienen elevados o inclusive suben, mientras que la economía no se mueve en lo absoluto, o sea que no hay muchas oportunidades de trabajo, no hay muchas oportunidades de ganar más dinero o de crear su propio negocio o de buenas inversiones en crecimiento y demás, porque estamos viendo ese estancamiento económico. Ahora, ¿por qué razón les dije al principio del video que parece que los Estados Unidos van de cabeza contra un periodo estanflacionario? Y bueno, la principal razón por esto es que ambas de las cosas las cuales nos pueden llevar a ese punto, digamos en el ciclo económico, están flasheando rojo, alerta, todo el mundo presta atención. Por una parte tenemos la data de inflación, que aunque sí definitivamente ha mejorado en estos últimos años comparado con el 2021 y 2022, debido a los aranceles y a lo que está pasando en el Medio Oriente, pues esto está causando el temor de que debido a subidas en el precio del petróleo y demás, veamos cómo todo sube de precio. Recordemos que cuando el petróleo sube, sobre todo cuando sube a niveles extremos, como hemos visto en estos últimos días, pues esto no solamente causa que sea más caro ir a echar gasolina en la gasolinera, esto hace que todo sea más caro, el transporte sea más caro, artículos de plástico y demás sean más caros, todo se puede hacer considerablemente más caro por mucho más tiempo debido a subidas en el precio del petróleo. Y cuando juntamos eso con el efecto inflacionario que ya han tenido los aranceles hasta cierto punto, pues eso causa esa parte de inflación que sea un miedo real que tienen las personas. Y por el otro lado, cuando vamos a hablar acerca de la economía de los Estados Unidos y la salud de la misma, cuando removemos todo el gasto en inteligencia artificial, pues realmente no es que la economía ha crecido demasiado, y eso lo podemos ver en los reportes laborales. La semana anterior recibimos el reporte laboral para el mes de febrero, el cual vino horriblemente mal. Los analistas estaban esperando un crecimiento entre 40 y 50 mil empleos para el mes de febrero y terminamos recibiendo una lectura de negativo 92 mil empleos, lo cual es horrible realmente, y esto nos deja saber que la economía de los Estados Unidos no está bien, sobre todo teniendo en cuenta que el número de diciembre, que inicialmente habíamos pensado que iba a ser positivo y que todo había salido bien, lo terminaron revisando a la baja y resulta que la economía de los Estados Unidos perdió empleos en el 2025 diciembre también. A ver, no hay mejor gráfico que le pueda mostrar en cuanto a la decadencia, se pudiese decir, del mercado laboral en los Estados Unidos que este, ya que aquí podemos ver cómo desde mediados de 2024 más o menos hemos visto una decadencia constante en el número de empleos creados en los Estados Unidos y actualmente estamos realmente en un punto negativo. Y a ver, si quieren aún más pruebas de que el mercado laboral en los Estados Unidos no está muy bien que digamos, pues aquí tenemos la tasa de desempleo en los últimos años y podemos ver cómo a partir del 22 para acá, esto ha sido un número que constantemente está subiendo y tiene una clarísima tendencia alcista. O sea que actualmente tenemos la tormenta perfecta, todos los ingredientes para la receta de la estanflación, como quieran llamarlo, ya que tenemos ese miedo de posible inflación en el futuro y una economía que, de no ser por todo el gasto de inteligencia artificial, estuviésemos viendo mucho más dolor del que ya estamos viendo.
Hoy, para aquellos que se pregunten por qué razón el Banco Central no hace algo para ayudar con esta situación, bueno, el problema con esta inflación y una de las razones por la que lo hace un periodo tan complicado como tal para la economía es que la Fed no puede hacer mucho, están contra la espada y la pared, ya que si la Fed sube intereses para combatir a la inflación, esto termina afectando mucho más a la economía, causando más desempleo, menos crecimiento y demás, junto con que si quieren bajar intereses para ayudar a la economía, crear menos desempleo y demás, pues eso puede significar que la inflación se le vaya de las manos. Ahora, ya sabiendo qué cosa es esta inflación y por qué razón muchos expertos opinan que la economía de los Estados Unidos va en camino hacia ese periodo, hablemos acerca de qué significa esto para la economía realmente y qué significa esto para nuestros números y nuestras finanzas. Y la mejor manera de hacer esto, al menos de mi punto de vista, es mirar al pasado, ya que ha habido periodos en el pasado donde la economía de los Estados Unidos ha tenido estos periodos inflacionarios. Y como siempre les he dicho aquí en el canal, y como muchos de ustedes saben porque esto tampoco es que lo inventé yo, la historia no se repite, pero muchas veces rima. Ahora, si tengamos un periodo estanflacionario o no, les quiero decir que hay muchas otras cosas por las cuales deberíamos de protegernos y medidas que deberíamos tomar para asegurar nuestra situación, sobre todo cuando hablamos acerca de navegar por el internet sin ninguna especie de protección, ya que solamente hace falta una sección comprometida para que alguien logre acceder a todos nuestros datos e información privada, lo cual nos llevaría perfectamente a hablar acerca de la herramienta que yo utilizo para mitigar este riesgo lo más posible, la cual va a ser NordVPN. Usar NordVPN te ofrece un montón de ventajas, ya que protege tu conexión al internet, sobre todo si te conectas a redes públicas cuando trabajas desde un café, estás viajando o simplemente estás fuera de casa. Ahora, tengan en cuenta que NordVPN no es solo seguridad, ya que tienen un montón de otras herramientas, como por ejemplo una que yo utilizo muy a menudo, que es la posibilidad de conectarnos a servidores en otros países. Esto hace que si yo quiero ver cierto contenido que no está disponible en mi región, pero sí lo está en Alemania, para ponerle un ejemplo, yo puedo cambiar mi conexión al internet a Alemania y voy a poder ver ese contenido sin ninguna especie de problemas. Estos son solo un par de ejemplos de los beneficios que uno obtiene con NordVPN, así que si están interesados en sacarle provecho a todas estas cosas y más que ellos ofrecen, tengan en cuenta que en la descripción de este video y en el primer comentario les voy a estar dejando mi enlace donde si van a través del mismo y escogen un plan de 2 años, van a estar recibiendo 4 meses extras gratuitos y todo esto con la excelente garantía de 30 días de NordVPN, así que pueden probarlo sin problemas. De todas maneras, estoy seguro que les va a encantar. Como les comenté, yo llevo utilizando NordVPN por muchísimo tiempo ya. Pero bueno, ¿qué ocurrió en la década de los 70 que terminó causando este periodo estanflacionario? Y siéntense porque las paralelas que vamos a trazar con lo que está pasando en el día de hoy son bastante grandes. La principal razón por la cual vimos un periodo de estanflación en los 70s es debido a varios conflictos en el Medio Oriente, lo cual causó que el precio del petróleo desde el principio más o menos de los 70, 71, 72 más o menos, hasta el final de los 70 se multiplicara prácticamente por 10. Cuando juntamos eso con un periodo de bajas tasas, porque la economía necesitaba estas bajas tasas para crecer, esto lo que causó fue un estancamiento económico y una inflación increíble en este periodo. Tengan en cuenta que el mayor dolor desde un punto de vista del mercado de valores, la bolsa y demás, lo vimos del 73 al 74, donde el S&P 500 perdió 45% de su valor en un par de meses nada más, debido a toda la incertidumbre que había en aquel entonces. Tengamos en cuenta que también había mucho drama político en aquel entonces y demás, debido a la presidencia de Richard Nixon. O sea que diciendo todo esto, no creo que les tengo que decir que esto fue un periodo muy doloroso en la economía de los Estados Unidos. Para las personas era muy difícil echar para adelante, era muy difícil hacer crecer el patrimonio de uno, porque las inversiones no ayudaban, pero a la vez el dinero que teníamos ahorrado o algo así cada vez perdía más valor. Como salieron los Estados Unidos de ese hueco masivo en el que estaban, bueno, relativamente simple entre comillas, ya que vino un nuevo presidente al Banco Central, la Fed, Paul Volcker, y él mismo subió los intereses de una manera re loca para poder acabar con la inflación, a pesar de que eso causó muchísimo dolor a corto plazo, y una vez que la inflación finalmente estuvo bajo control, pues eso significó que la economía pudo florecer. Ahora, puede que muchas personas ya estén alándose los pelos y súper asustadas y ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner todo mi dinero en oro y plata, pero recordemos que, como le comenté, la historia rima, pero no es que se repite uno a uno. O sea que yo personalmente, y yo creo que muchos expertos en esta área también, no que yo lo sea, pero por todo lo que he leído, yo creo que muchas personas no están esperando el mismo nivel de destrucción que vimos en los 70s, ya que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos años. Por ejemplo, la dependencia de un país como los Estados Unidos en el Medio Oriente para su generación de petróleo y su demanda más bien de petróleo no es tan grande como lo solía ser, o sea que el dolor que vamos a sentir al poner gasolina o algo así no va a ser tan grande.
Que por cierto, ya que hemos mencionado tanto el tema de la gasolina, tengan en cuenta que yo desde hace años estoy utilizando una aplicación llamada Upside, donde uno puede ahorrarse bastante dinero a la hora de echar gasolina. Se lo voy a dejar en los comentarios, creo que le dan un pequeño bono por ir de parte mía. Ni sé si me dan nada a mí, pero realmente creo que es una aplicación que le puede ayudar muchísimo a generar un poco más de cashback y aliviar un poco el dolor en la gasolinera que creo que muchos están sintiendo actualmente. Pero bueno, regresando al tema más macro, no creo que vayamos a ver el mismo dolor que vimos en los 70, las líneas de las personas tratando de echar gasolina pero no lo lograban y toda esta serie de cosas. No estamos en ese mundo realmente. Yo no creo que vamos a ver ese dolor, junto con que no creo que vayamos a ver ese dolor tan significativo en el mercado de 45% de caídas, ya que recordemos que el problema que estamos viendo ahora mismo en el Medio Oriente es causado por los Estados Unidos. Y tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otras cosas en el pasado, con los aranceles y demás, con Trump creo que todos nos hemos dado cuenta de que si el mercado empieza a, vamos a decir, pitar demasiado, empieza a sonar demasiado las alarmas, él va a empezar a aflojar un poco. Ya ver, estoy grabando este video el lunes en la tarde y eso es exactamente lo que estamos viendo, ya que parece que se está tranquilizando mucho lo que Trump quiere hacer con el Medio Oriente actualmente. Recuerden siempre que con estos temas es un poquitico difícil mencionar las palabras reales porque YouTube se pone muy belicoso y termina bloqueando contenidos si decimos ciertas palabras. O sea que yo realmente no estoy esperando un nivel de destrucción ni en los mercados ni en la economía al nivel que vimos en los 70s debido a lo que está pasando actualmente, pero no es menos cierto que debajo de la economía, los cimientos más bien de la economía, no están muy bien y hemos estado viendo grietas por mucho tiempo, más de un año ya realmente, en la economía de los Estados Unidos desde un punto de vista de crecimiento económico, empleos, inflación y demás, y yo creo que por sí o por no, deberíamos de prepararnos en caso de que realmente terminamos viendo un periodo estanflacionario. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy simple, usted tiene que hacer 3 cosas. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es mirar seriamente a nuestras finanzas y ver cómo podemos liberar una buena cantidad de dinero todos los meses, dinero el cual puede ser utilizado el día de mañana, así sea para cubrir nuestras necesidades, cubrir una emergencia o cubrir oportunidades que se presenten en el mercado. Por ejemplo, aquí podemos ver el gráfico del S&P 500 en los 70s y podemos ver cómo en el 74, después de ese 45% de caídas, un montón de compañías en aquel entonces obviamente estaban muy buenas oportunidades, o inclusive si uno quería comprar el mismo S&P 500, miren el subidón que pegó después en los próximos 4 o 5 años más o menos. O sea que si usted tiene pólvora lista para ser desplegada, así sea en oportunidades en el mercado o para vivir en el día a día si pierde su empleo, si la inflación le pone la soga muy apretada, digamos, y toda esta serie de cosas, pues el tener dinero del lado acá extra todos los meses va a ser una de las mejores cosas que le va a ayudar. Yo sé que muchas personas cuando hablamos acerca de inflación se molestan con el tener dinero en efectivo porque ese dinero está perdiendo valor contra la inflación, pero yo creo que muchas veces es mejor tener ese dinero del lado de acá que no ponerlo en metales preciosos y demás, que puede ser complicado a veces el momento de entrada. Por ejemplo, con todo esto que hemos estado viendo en el Medio Oriente, los metales preciosos no es que han subido demasiado, inclusive han caído en estos días, en algunos de estos días de mercado. O sea que si quieren tener metales preciosos como parte de su estrategia, adelante, eso lo pudiésemos llamar un 1.5, considerar ese mercado si realmente consideran que estamos a un buen punto. Yo no lo creo y por eso yo creo que basado en dónde estamos hoy por hoy, el tratar de abrir ese hueco en sus finanzas y tener esa cantidad de dinero extra todos los meses entrándole, o más bien todos los meses siendo destinado hacia el futuro, pues pudiese ayudar muchísimo a aflojar un golpe más significativo si vemos ese mal periodo económico. Lo cual nos llevaría a lo segundo, que yo creo que todos deberíamos tratar de hacer, y esto es algo que les llevo comentando desde 2024 realmente, y es limitar la cantidad de deuda, sobre todo deuda de alto interés que tengamos, ya que toda esa deuda de alto interés, de deuda de tarjeta de crédito, autos a 15, 16 o inclusive 12% o algo así, es algo que todos los meses nos va a estar quitando dinero constantemente, y si vemos un mal periodo económico, estas son las cosas que pueden realmente descarrilar la vía financiera de una persona hacia el éxito, ya que vamos a suponer que usted tiene deuda de tarjeta de crédito que tiene que pagar todos los meses, añadido la hipoteca, añadido a 2 autos que tiene. Si pierde el trabajo y estamos en un periodo de estanflación donde es difícil realmente adquirir un nuevo empleo, pues algunas de esas cosas va a tener que dejarla de pagar, y ahí es donde empezamos a hablar acerca de quiebras y toda esa serie de cosas, lo cual no es recomendable. Así que si podemos tratar de minimizar la cantidad de deuda que tengamos, irla pagando lo más rápido posible, y o tratar de no entrar en deuda nueva cara, pues eso es lo segundo que yo creo que va a ayudar a muchas personas a pasar mejor ese periodo estanflacionario. Recordemos que lo más importante en un periodo estanflacionario no es salir bien y hacer un montón de dinero, no, el objetivo que deberíamos de tener todos con un periodo estanflacionario es sobrevivirlo bien, no perder la cabeza, no perder las finanzas, y si salimos decente de ese periodo estanflacionario, pues ahí es donde vamos a ver esas oportunidades increíbles que se puedan presentar.
Y ya lo tercero y último que yo creo que muchas personas tienen que escuchar, sobre todo aquellos que me siguen aquí en el canal, que sé que se inclinan más hacia las inversiones en bolsa. Si vamos a invertir en bolsa antes de un periodo estanflacionario o entrando más bien en un periodo estanflacionario, nuestras mejores aliadas, nuestros mejores amigos en las inversiones no van a ser las compañías de crecimiento, de que van a ser el próximo Palantir y el próximo Nvidia, el próximo Tesla. No, nuestros amigos van a ser las compañías aburridas, las compañías estables, con poco crecimiento, que pagan dividendos y que no tienen ninguna especie de riesgo a ser destruidas por el estado económico. Y eso es lo que yo estaba mencionando por muchísimo tiempo aquí en el canal, sobre todo 2025. Yo desplegué muchísimo dinero en este tipo de compañías, ya que uno, estaban bien atractivas, se estaba viendo muchas oportunidades en estas empresas, y dos, nos dan esa protección de que si algo fuese a pasar, pues esas compañías son las que menos afectadas se van a ver, inclusive puede que se vean beneficiadas. Miren cómo se ha movido el ETF del SSHD en lo que va de año comparado con el S&P 500, y ese ETF del SSHD es un ETF mucho más defensivo que el S&P 500. Pero bueno, ahí lo tienen. Ese es el video acerca de la estanflación, qué es, por qué muchos dicen que vamos hacia allá, cómo es que ocurrió en el pasado, cómo salimos y qué deberíamos hacer si queremos prepararnos y o sacarle provecho inclusive a un periodo estanflacionario. Es un periodo doloroso, es un periodo que puede durar mucho tiempo, años realmente, pero si sabemos que estamos entrando en uno y nos podemos preparar lo suficiente, pues no vamos a sentir tanto dolor como aquellas personas que no tienen ni idea de qué está pasando. Así que lo único que les voy a pedir es que le den like al video para ayudarlo a ser empujado a más y más personas y que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Junto con que recuerden que si están interesados en NordVPN o en la aplicación de Upside para ver si se pueden ahorrar cierto dinero en la gasolinera, pues recuerden que eso está en la descripción junto con un montón de otras cosas por si algo les llama la atención. Ya que están por ahí abajo también, si tienen cualquier duda hacia mi persona o sugerencia acerca de un video que les gustaría ver o algo así, déjenme saber en los comentarios. Trato de leerlos todos lo más posible. Y ya, eso es realmente todo. Gracias por haberse pasado por acá. Aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que les va a gustar. Espero que este sea el caso. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montonazo. Chao, chao. Cuídense.